Que bueno, vamos de inmediato con nuestro siguiente invitado. Cuando son las 7 de la mañana con 46 minutos, hablábamos al comienzo de esta edición de Radioanálisis respecto de la grave situación que se vive en la Franja de Gaza. Saludamos al director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, Diego Camis. ¿Cómo le va, Diego? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Hola, Juanita. Hola, ¿cómo estás, Diego? Sí, preocupados y consternados obviamente con lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. ¿Cómo ha visto usted la sucesión de los últimos acontecimientos luego que se reactivaran los ataques por parte de Israel? O sea, yo creo que no hay otra palabra que la que han usado varios líderes mundiales, que lo que estamos viendo es un genocidio en vivo y en directo por televisión. No hay otra palabra. Y mientras el mundo no tome una decisión efectiva de detener la locura que está cometiendo Netanyahu, vamos a seguir viendo esto en televisión sin poder hacer nada. La última cifra que nosotros manejamos son que hay 15.500 asesinados, más de 40.000 heridos, 6.150 son niños asesinados, hay 7.000 desaparecidos, de los cuales 4.700 son niños, hay 1.8 millones de desplazados, y dentro de los asesinados hay 67 periodistas y más de 50 funcionarios de Naciones Unidas. Según Guterres, en ningún otro conflicto habían muerto más niños que en este. Y estamos hablando que todavía no se cumplen 2 meses. Entonces, de verdad, esto es una locura, es un genocidio. Estamos viendo una limpieza étnica por televisión y a lo menos lo que uno siente es impotencia al ver todo esto. Diego, efectivamente, además de horrorizarse, angustiarse por lo que se ve en televisión, el tema es quién está en condiciones para hacer algo efectivo, porque Netanyahu está en estos momentos nuevamente siendo investigado. Todos los analistas internacionales dicen que después de este conflicto no tiene ninguna posibilidad de sobrevivencia política, pero antes de que eso ocurra, la masacre puede continuar. Además, él ha dicho abiertamente que tiene la intención de quedarse en la Franja de Gaza y no permitir de nuevo un gobierno palestino. Entonces, ¿qué cosa se puede hacer a nivel internacional además de las declaraciones? No, pero aquí esto es bastante simple. Existen movimientos, o sea, existen mecanismos internacionales que cuando algún país está al margen de la legalidad internacional, el Consejo de Seguridad o cuando se cae el veto de algún miembro del Consejo de Seguridad, los estados, la comunidad internacional toman medidas a fin de presionar a un estado que se encuentra al margen de la legalidad. Y aquí seamos claros, Israel lleva más de 75 años al margen de la legalidad. Tenemos acá un Estado que está al margen de la legalidad, que es un Estado miembro de Naciones Unidas, que es Israel, y un pueblo que se le han vulnerado sus derechos por más de 70 años, que es el pueblo palestino. Entonces, si los Estados, igual, o la comunidad internacional, igual como se ha hecho en otros conflictos, quisiera tomar medidas concretas a fin de presionar a Israel para que se adecue a la legalidad internacional, nadie le está pidiendo algo distinto a eso, algo tan básico como respetar la legalidad internacional que se han dado a los mismos estados, se podría hacer. Y que acá uno es algo que le duele, porque es verdad, uno ve una especie de doble moral del mundo, sobre todo Occidente, en el sentido de que en otros conflictos, cuando hay estados que se salen de la legalidad internacional, el Consejo de Seguridad, distintos países los presionan a fin de respetar la legalidad internacional. Ejemplos hay muchos. Pero acá en el caso de los palestinos, al parecer hay una doble moral o una moral selectiva, porque nunca se ha aplicado alguna sanción real a Israel a fin de que se adecue a la legalidad internacional. Uh-huh. Efectivamente, Diego, ese parece ser el escenario y de hecho se ve, ¿no? Que al parecer, o no al parecer, porque los hechos así lo demuestran, a Benjamín Netanyahu le da lo mismo la presión que está realizando Naciones Unidas. Pero tiene el respaldo de Estados Unidos, además, pues, que veta cualquier acuerdo. Entonces, claro, mientras exista ese apoyo de Estados Unidos, a Netanyahu le va a dar absolutamente lo mismo todo. ¿Cuál es el rol que debería jugar Washington en ese sentido? O sea, claramente acá, ojo, en otros conflictos también se han aplicado vetos, pero los mismos Estados Unidos, los países occidentales, han aplicado sanciones a distintos países. Entonces, no solamente basta con que
digamos, pero es que está el veto de Estados Unidos. Otros países pueden aplicar sanciones. A ver, medidas como las que tomó Chile, ¿ya? De llamar a consulta al embajador, que fue el primer país en tomar una acción diplomática concreta en contra de Israel, fue algo, es el camino correcto. Pero hoy día ya estamos viendo un genocidio en vivo, no se han detenido con esas medidas. Necesitamos que Occidente, que los aliados típicos de Israel, en el fondo, detengan esta locura. Hay señales positivas porque el fin de semana se dio un discurso de Kamala Harris donde decía que Israel no podía seguir cometiendo crímenes de guerra, declaraciones de Macron, pero más allá de declaraciones, porque antes era un respaldo pleno a lo que estaban haciendo, necesitamos que se tomen medidas. Porque si no, ¿cuál es el camino? Si uno ve lo que está haciendo Netanyahu, ¿qué es? Quieren volver a desplazar, a limpiar étnicamente a la población palestina. Las cifras de hoy son peores que las de la Nakba. Hay más desplazados que en la Nakba de 1948, hay más muertos que en la Nakba de 1948. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Borrar al pueblo palestino? Y ojo, el problema no es solo en Gaza. Hay más de 250 palestinos que han sido asesinados en la franja. En la Cisjordania. Hay más de 3.200 palestinos heridos en Cisjordania. Ayer yo hablaba con un amigo que está en Bet Yala, un chileno que vive allá. La situación es dramática, no hay trabajo. Piensen en el distrito de Belén, se vive el turismo, viene la Navidad, que es la época más fuerte. Estamos hablando de trabajo. No va a haber nada, no hay hoteles, no hay... Las iglesias decidieron ni siquiera hacer por el duelo árboles de Navidad. Entonces la situación que se está viviendo el pueblo palestino en su conjunto, no solo en Gaza, es algo dramático desde la perspectiva humana, económica. Las perspectivas son muy complejas. Diego, ¿qué se puede hacer? Porque mencionabas, por ejemplo, la decisión del gobierno de Chile de llamar a consulta al embajador. Ha habido declaraciones bien tajantes de parte del presidente Boric respecto al conflicto. Pero cuando se piensa, ¿no es cierto?, y vemos, como dices tú, por televisión, ¿qué más podemos hacer desde acá? Acá lo que uno espera es básicamente la solidaridad internacional, la presión desde la sociedad civil, medidas de presión de parte del gobierno como las que ha tomado, mantener el tema en la palestra, que por básico que suene es algo muy relevante, porque si ya después los conflictos se invisibilizan, no hay nada que hacer. Yo creo que es muy importante presiona a las grandes potencias, que en el juego mundial es importante, coordinación regional y seguir con medidas. O sea, yo creo que lo que hizo Chile fue algo ejemplar, porque fue el primer país en el mundo, y a lo cual le siguieron muchos otros, pero ya hoy día acá se pueden estar analizando otro tipo de medidas, acciones, etcétera, etcétera. Uh-huh. Estamos conversando con el director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, Diego Camis, a propósito de la situación que se vive en la Franja de Gaza, con estos continuos ataques de Israel a la población de ese lugar, y que ha causado, como mencionaba también Diego, más de 15.500 muertes, por lo menos el conteo que se lleva hasta ahora, entre ellos muchos niños, niñas, adolescentes, población civil, etcétera. Diego, ¿qué espacio o qué posibilidad hay para una tregua, tomando en cuenta el escenario? Supuestamente hay negociaciones que se están llevando a cabo entre representantes de Hamas y del Estado de Israel. Se lograron establecer algunas treguas por algunos días, pero finalmente la situación volvió a recrudecer. Y lo que también es importante, cómo continuar en el mejor de los casos, que por ejemplo estos ataques terminen luego. ¿Cómo continuar hacia el futuro las relaciones entre los dos estados? A ver, yo creo que básicamente la tregua se permitió porque comenzó a haber mucha presión internacional sobre Israel para un cese al fuego, ¿ya? Obviamente que Israel no iba a acceder a un cese al fuego, pero se vio forzado a hacer esta tregua o pausa humanitaria, como le quisieron decir. Yo creo que básicamente acá hay que entender de que hay un Estado ocupante y un pueblo ocupado.
hay un Estado que está al margen de la legalidad internacional y un pueblo al cual se le han vulnerado todos sus derechos, y por lo tanto la única manera de que Israel acceda a algo es mediante la presión del resto de los países. Por eso, si no hay presión, si no hay declaraciones como si hemos visto de mandatarios, sobre todo Occidente, que es lo que más le importa a ellos, o ya medidas concretas, esto no va a parar. Esa es la única manera que yo creo que se alcanza una tregua. El resto es ciencia ficción. La política real yo creo que funciona así, no hay otra manera. No hay una presión fuerte Israel, no va a pasar nada. Y lo mismo a efectos de que se termine una vez por todas la vulneración de derechos al pueblo palestino. La semana pasada se conmemoraron 76 años de la resolución 181. La resolución 181 estableció que en el territorio de Palestina tenían que haber dos estados, Israel y Palestina. El Estado de Israel se constituyó en 1948, los palestinos hasta el día de hoy esperan constituir su Estado. Y eso ante la vista y paciencia de todo el mundo, donde hay una vulneración abierta de derechos, Israel ocupa y decide el destino de todos los palestinos, de todo lo que pasa en Palestina, y el mundo básicamente no le importa. Hoy día las cámaras están puestas ahí porque estamos viendo este genocidio, pero si no, son 76 años de vulneración de derechos, más de 50 años de ocupación, y la verdad, ante la vista y paciencia de todo el mundo, si es que el mundo, la comunidad internacional, hubiese tomado acciones previamente, no hubiésemos lamentado ni las muertes civiles ni de israelíes ni de palestinos de este episodio y a lo mejor de muchos otros episodios. Y esa autocrítica se la tiene que hacer la comunidad internacional. Diego, algunos efectivamente culpan básicamente a Netanyahu y su ideología y sus características, ¿no? ¿Es tan así? Porque claro, son 76 años, dices tú, y han pasado distintos gobiernos de distintos signos por Israel. ¿Hay mayores posibilidades o habría mayores posibilidades desde tu punto de vista de llegar a algunos acuerdos con un gobierno diferente al de Netanyahu? A ver, yo creo que el gobierno actual de Netanyahu, sobre todo por la conformación interna que tiene, ya que de verdad un gobierno extremista, digamos que el partido más centrado del gobierno es el de Netanyahu, que es el Likud. El Likud, claro. Los tres partidos son religiosos y uno se llaman religiosos sionistas, que son gente de verdad muy extrema, que es Ben Gvir y Smotrich. Claro, uno tiene la esperanza de decir, después de todo esto, después de que la sociedad israelí ha visto todo esto, una alternativa, y uno siempre tiene que guardar la esperanza, puede ser, pero por la experiencia yo creo que mientras no haya una presión internacional es muy difícil, porque además si uno ve la sociedad israelí, más que en los resultados electorales que han habido en los últimos años, sobre todo después del asesinato por parte de un extremista israelí del primer ministro Yitzhak Rabin, que fue el que firmó los acuerdos sí, con el presidente Arafat, cada día ha ido tendiendo más hacia una extrema derecha, ¿ya? Y si uno miraba más o menos el clivaje político en la década de los 90 en Israel, era entre mantener el status quo, ¿ya?, que era esta ocupación con avance de las colonias, de los asentamientos, versus una solución de paz definitiva, un acuerdo definitivo. Hoy día el campo de la paz, por decirlo así, es prácticamente inexistente dentro de Israel, y está entre los moderados que plantean un status quo y los extremistas que plantean una anexión. Entonces, esperemos que después de todo esto eso haya cambiado, pero si uno ve la realidad política, son pocas las esperanzas que tiene, y si no es a través de una presión efectiva, yo veo que es muy internacional, es muy difícil que esto ocurra. Diego Camis, director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, agradecerle como siempre la disposición que tiene para conversar con nosotros. Que tenga un buen día. Igual, muchas gracias a ustedes, estén muy bien. Que tenga buen día. 8 de la mañana en punto, Juanita. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radioanálisis, pero siga junto a nosotros porque nos queda mucho.